La Biblia habla acerca de tener una convicción en lo que has creído y mantener y defender lo que has recibido de parte del Señor. Romanos capítulo 8, verso 15, la Biblia dice, en este versículo entienda esto, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. Una de las cosas que me he encontrado en el camino es que cada uno de nosotros ha tenido que en algún momento recibir el ataque contra tu convicción. Cuando hablo de un ataque contra tu convicción, es saber y entender que de alguna manera tú has recibido de parte de Dios algo, pero hay quienes no pueden entender lo que tú has recibido de parte de Dios. En ocasiones, los más maduros guardan silencio y la gente un poco más impulsiva comienza a tratar de discutir en cuanto al tema para defender su postura. Sin embargo, lo que yo quiero que quieras que entienda es que el día de hoy el Señor quiere impartirle a tu corazón que lo más importante es que tú puedas mantener una convicción clara sin que te afecte quien no piense igual que tú. Te explico. En ocasiones, cuando somos confrontados con lo que creemos o con la experiencia que hemos vivido, la mayoría de las ocasiones vamos a tener que saber y entender que no todo el mundo ve conforme a la visión que Dios te ha entregado. Es importante que de alguna manera sepas y entiendas que también Jesús fue confrontado por la visión que tenía. De hecho, Mateo capítulo 12, la Biblia dice que Jesús en alguna ocasión estaba con sus discípulos y los discípulos de Jesús tenían hambre. Cuando tenían hambre comenzaron a recoger espigos, comenzaron a recoger de alguna manera algunos alimentos para satisfacer la necesidad de su comida. Pero los fariseos, viendo que era el día de reposo, comenzaron a debatir contra Jesús y les decían de alguna manera o de otra, ¿no se supone que ellos no coman o que no recojan, que no trabajen el día de hoy porque hoy es un día de reposo? Sin embargo, Jesús les respondió contundentemente diciéndole lo siguiente: es necesario que ustedes entiendan lo que David hizo el día que tuvo hambre. Dice la Biblia que David tomó del pan, tomó de la comida que estaba reservada en el altar, que solamente los sacerdotes podían comer. ¿O acaso tampoco ustedes saben lo que hizo Moisés? Refiriéndose en algunas ocasiones a cuando Moisés hizo lo que probablemente otros no estaban entendiendo por cuanto no habían recibido la visión ni la revelación de lo que Dios había hecho con ellos. Una de las cosas que más interesante puedo discutir el día de hoy contigo es que cuando Jesús estaba en ese día de reposo y comenzaron los discípulos a recoger aquellos espigos, lo próximo que pasa es que reciben un ataque en contra de aquella convicción. Pero hoy, cuando Jesús en este capítulo lo menciona y le dice que los discípulos los discípulos habían recogido, porque de alguna manera Jesús le estaba diciendo, lo que yo le doy a mis hijos, nadie lo puede debatir. Ahora quiero que entiendas esto, porque para mí es importante que lo puedas entender y quiero ir conforme a lo que la Biblia dice. Ustedes no entienden, dijo Jesús. Ustedes no entienden. Y voy a volvértelo a decir de alguna manera para que lo puedas tú recibir. Quienes discuten contra lo que Dios ha hecho contigo es porque no entienden lo que Dios ha hecho contigo. No entienden lo que Dios ha hecho en tu casa, en tu familia, en los tuyos y lo que Dios ha hecho de alguna manera con tu vida. Es probable que de alguna manera Dios te ha entregado algunas cosas que no necesariamente todo el mundo entiende que la debes de tener, o que la ha recibido de parte de Dios. Dios en su gracia nos ha regalado salvación, pero la Biblia sigue siendo clara: recibid el reino de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Alguna gente no va a poder entender la convicción de lo que Dios ha hecho con tu vida, de lo que Dios ha hecho con tu casa, con tu salud, con los tuyos. Pero sin embargo, cuando leemos la palabra del Señor, ustedes no entienden esto. Que Dios dijo: no quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían
acusando a gente inocente. Porque yo, el Hijo del Hombre, soy quien decido qué puedo hacer en el día de descanso. Y no lo puedo hacer. Interesantemente, porque cuando Jesús les está diciendo esto a aquellos fariseos que les atacaban, Jesús les estaba diciendo de alguna manera contundente: yo tengo el poder de poderle testificar a ustedes lo que Dios está haciendo. Pero yo prefiero que sus ojos vean lo que Dios está haciendo. No necesariamente tienes que discutir para debatir o debatir para defender lo que Dios está haciendo contigo. Lo que yo invito es que tus hechos den testimonio de lo que Dios ha hecho. Miren, Jesús se fue y entró a la sinagoga del lugar. Y allí había un hombre que tenía una mano tullida. Como los fariseos buscaban la manera de acusarlo de algo malo, le preguntaron: ¿permites tú o se permite en nuestra ley sanar a una persona en el día de reposo? Jesús le respondió: si uno de ustedes se decayere una oveja en un pozo en el día de descanso, ¿la sacarían de allí? Por supuesto que sí. Y es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. Quiero compartir contigo la convicción cuando Dios ha hecho algo contigo. De alguna manera, cuando Dios te ha sanado de cáncer, cuando Dios te ha sanado de alguna enfermedad, eres capaz de compartir con aquellos que no creen lo que Dios ha hecho. Hay alguna gente que no cree en los milagros. Hay alguna gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo o en la manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, no nos toca a nosotros tener que lidiar con quienes no creen, sino que nuestra vida sea la evidencia de lo que Dios está haciendo. De hecho, hay alguna gente que probablemente no cree en la prosperidad. No creer en la prosperidad de Dios los ha llevado a vivir del lado de la miseria. Pero también quiero decir que hay gente que no creyendo en la prosperidad, cuando hablas en sus conversaciones personales y en sus conversaciones más íntimas, lo próximo que hace es tratar de enseñarte o tratar de alardear de las propiedades que tienen. No creen en la prosperidad, pero sí hacen alarde de la prosperidad que tienen. No creen en la prosperidad, pero se quejan de la miseria donde viven. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No creen en la liberación, porque ellos creen que Jesús les ha sanado. Pero fuera de la sanidad o fuera de la restauración, ellos entienden: no, yo no necesito volver a ser liberado. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que de alguna manera nosotros tenemos que acudir al Padre para que el Padre nos ayude en cualquiera de nuestras situaciones. Hay momentos donde hay que pedir auxilio espiritual. Y para mí, el auxilio espiritual es una liberación. Cuando hoy comparto contigo, lo que quiero enseñarte es que tú puedas entender que de alguna manera algunas personas no van a tener ni siquiera el respeto por lo que tú piensas, por lo que tú has vivido, por cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios ha bendecido tu casa, cómo Dios ha bendecido tu iglesia, cómo Dios ha bendecido los tuyos. No necesariamente todo el mundo lo va a creer. Pero de algo estoy seguro: que si Dios lo hizo contigo, síguelo testificando. Bendiciones.